y dándole la mano también a la charla súper interesante que nos acaba de presentar María Angélica. Juan Alejandro nos va a apoyar con una charla llamada o denominada Cómo implementar un modelo de auditoría continua apoyado con Analytics, con Robotics y con toda la tecnología RPA, gestionando los resultados de manera inmediata, involucrando a los diferentes stakeholders. Hola, Rocío, buenos días. Buenos días para todos, ¿cómo están? Muy bien, Juan Alejandro, ¿tú cómo has estado? Muchas gracias por tu tiempo. Tengo el placer de ser compañera de trabajo de Juan Alejandro, de ser testigo cómo nos has acompañado en fortalecer realmente estos procesos de auditoría continua con los clientes, apurando tu conocimiento para que todos tengan también un poquito de conocimiento acerca de ti, Juan Alejandro. Juan Alejandro es ingeniero de sistemas, es especialista en auditoría de sistemas y seguridad de la información, consultor en soluciones, específicamente orientado a temas de auditoría continua, ha apoyado a las diferentes organizaciones en los procesos de transformación analítica, logrando implementar modelos de auditoría continua. Algunos de los casos que tenemos para resaltar del acompañamiento que ha tenido Juan Alejandro con los clientes es el trabajo que estamos haciendo con Colpensiones actualmente, Banco de Occidente, Celsia, Sura AM, entre otros. Entonces, Juan Alejandro, compañero, gracias por tu acompañamiento, gracias por esa charla interesante que preparaste para nosotros y para todo el auditorio el día de hoy. Te doy paso, como lo comentamos para todos los asistentes, las preguntas las recibimos por medio de chat y las contestamos a los últimos 10 minutos de la charla. Entonces, de nuevo, bienvenido Juan Alejandro y adelante. Vale, Rocío, muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar con la charla de cómo implementar un modelo de auditoría continua a través de la analítica de datos, robots y gestionar los resultados con los stakeholders. Listo. Para dar un inicio con nuestra charla, vamos a enfocarnos inicialmente a una definición de lo que es auditoría continua. La auditoría continua, acorde a lo que nos entrega el Instituto de Auditores Internos, es todo método utilizado por los auditores para realizar actividades relacionadas con auditoría en forma más continua. Es la secuencia de actividades que abarcan desde la evaluación continua del control hasta la evaluación continua de los riesgos. La auditoría continua nos permite utilizar técnicas computarizadas para auditar continuamente el proceso de las operaciones del negocio. Acorde a la definición que nos entrega el IPA, que es el Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados, podemos definir la auditoría continua como una metodología para la emisión de informes de auditoría simultáneamente o en un periodo de tiempo después de la ocurrencia de los hechos relevantes. Y acorde a lo que nos entrega ISACA, que es la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, es un método utilizado para los profesionales de auditoría y aseguramiento de TI para llevar a cabo evaluación de riesgos y controles sobre una base más frecuente. Es un método que utiliza TACs, que son técnicas de auditoría asistida por computador, que permite a los profesionales de auditoría y aseguramiento de TI monitorear los riesgos y controles en forma continua. Este enfoque permite a los profesionales de auditoría y aseguramiento de TI reunir evidencias selectivas de auditoría a través del computador. Como ustedes pueden observar, los términos que entregan estas organizaciones referentes coinciden que son métodos, son metodologías o técnicas que permiten de manera continua realizar evaluaciones de controles y riesgos, así como la recolección de evidencia o la emisión de los informes. Todo esto aprovechando el uso de las tecnologías para que de manera eficiente y casi que en tiempo real se apoye la toma de decisiones para la organización. Entonces, esto sería una definición inicial de lo que trabajaremos como auditoría continua. Pero, ¿cómo iniciar el proceso o cómo iniciar o optimizar el proyecto de transformación analítica para poderlo enfocar a la auditoría continua? Sabemos que actualmente la auditoría tradicional está enfrentando varios retos, entre los cuales
Parte de la transformación profunda de la gestión de la auditoría con un enfoque eficiente, con resultados y acciones inmediatas y proactivas con la primera y segunda líneas de GRC. Para este caso, específicamente, en los últimos tiempos, en las últimas décadas, parte de las actividades que se han venido implementando desde la auditoría han sido principalmente pruebas enfocadas al muestreo, realizando actividades manuales que toman bastante tiempo y que pueden generar reprocesos cuando en estas actividades de pronto se cometían algunos errores. Esto ya fuera de pronto por un mal cálculo realizado, por una omisión sin ningún tipo de intención, o en los casos de pronto más complicados, cuando son errores presentados por la misma información que se recibía. De igual manera, sabemos que el crecimiento exponencial de la información en las organizaciones también ha concebido otros obstáculos que han dificultado este tipo de evaluación. La tecnología tiene un papel muy importante en lo que es la auditoría continua, porque esta permite que se realice una automatización para identificar pues, aquellas excepciones o anomalías que se encuentran vinculadas a cada evaluación que se plantea dentro del área. La tecnología asimismo también permite el aprovechamiento de los recursos para optimizar tiempos, para mejorar la capacidad de mitigación de pronto de los riesgos. Nos va a permitir obtener una alta confianza en los resultados obtenidos y nos va a permitir reducir riesgos en la ejecución y los resultados obtenidos. Esto pues entre otras tantas cualidades. Sabemos que la etapa o el proceso de transformación analítica, enfocándonos a la auditoría continua, es un camino que debemos tomar aprovechando el crecimiento que tengamos como área, aprovechando el conocimiento que tengamos de la organización y dando uso de las herramientas que nos permitan avanzar y subir en esa escala de madurez, de transformación analítica, para poder avanzar con el proceso y como resultado implementar lo que sería la auditoría continua o que estaría vinculado a la auditoría ágil. Para esto, tenemos una solución que es ACL Robotics Enterprise. ACL Robotics Enterprise es una herramienta que nos va a permitir trabajar desde diversas fuentes de datos, nos va a permitir traer información desde SAP, nos va a permitir traer desde sistemas de información, ya sean con motores de bases Oracle, con SQL, nos permitirá trabajar con archivos tipo Excel, tipo archivos delimitados, tipo archivos reportes en PDF, que realmente un reporte en PDF trae una estructura un poco compleja, pero la solución va a permitir gestionar ese importe y todo esto lo va a centralizar para hacer un posterior análisis y poder aprovechar ese poder que tiene el motor analítico de la solución. Cuando hacemos esta centralización, lo que podemos obtener son los resultados que se definieron inicialmente, se definieron en etapas previas a la implementación, para poder llevarlos como resultados a un módulo de resultados donde vamos a poder procesar los registros y hacer una gestión de las excepciones que se puedan identificar. En esta etapa de la entrega de resultados y el trabajo del procesamiento de registros y la parte de la gestión de las excepciones, vamos a poder tener distintas características para poder trabajar sobre de pronto el monitoreo de procesos y umbrales. Vamos a poder definir flujos de trabajo personalizados, donde vamos a poder trabajar de manera independiente para el auditor, dependiendo de la asignación que corresponda, o para un grupo de auditores que estén trabajando sobre un proceso específico. Vamos a poder generar alertas que van a estar vinculadas a disparadores en el momento en el que cumplan la condición los resultados obtenidos. Vamos a poder tener un trabajo colaborativo con los stakeholders y con las partes interesadas. Estaríamos hablando con la misma gente, los responsables del proceso. Estaríamos hablando de las altas directivas. Estaríamos hablando de pronto de terceros que estén vinculados a la organización, que se encuentren vinculados al proceso.
Vamos a poder hacer un procesamiento de registros y una gestión de incidentes como resultante del análisis de datos efectuado. Y vamos a poder aprovechar también el uso de encuestas para su análisis a través de cuestionarios que nos van a permitir definir un resultado independiente vinculado al resultado obtenido a través de la recolección de información, a través de lo que sería la recepción de respuestas vinculadas al estudio o a la auditoría que se está ejecutando. Una vez surtimos esta etapa de pronto del módulo de resultados, vamos a implementar o poder centralizar visualizaciones que se definieron en el módulo de resultados para poder hacer un monitoreo constante, un monitoreo continuo de los resultados para la prueba, ya sea para el proceso mismo o ya sea para la gestión de las actividades de auditoría. Entonces, para este caso, ACL Robotics Enterprise permite programar y ejecutar de manera continua y oportuna las pruebas analíticas, a fin de detectar todo tipo de excepciones y automáticamente colocar los resultados a disposición de las 3 líneas para su análisis y o corrección inmediata. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué etapas debemos surtir? Hablando inmediatamente o directamente de la solución, tenemos 4 etapas vinculadas a este proceso. Este es un flujo de automatización para poder implementar lo que es la auditoría continua. Dentro de esta etapa, hablando directamente de los pasos dentro de la solución, vamos a poder hablar de una etapa 1, en la cual vamos a tener el segmento de Analytics, una etapa 2, donde vamos a implementar lo que serían los robots, una etapa 3, en la cual vamos a vincular lo que sería la parte de resultados y la gestión de esos resultados, y una etapa 4, donde vamos a trabajar con storyboards o guiones gráficos que nos permitan monitorear a través de visualizaciones el proceso o los resultados obtenidos de esta automatización. De manera específica, para la etapa 1, vamos a surtir algunos pasos generales. En esta parte vamos a crear un proyecto. Dentro de este proyecto se van a definir unos scripts donde se va a identificar y se va a generar un código de automatización para el proceso. En estos códigos vamos a definir la importación de la información. Vamos a obtener los accesos directos al sistema de información en caso de que la organización así lo permita. Vamos a importar también archivos de cualquier tipo de manera automática. Vamos a implementar lo que sería el análisis de datos, donde vamos a consolidar la información de análisis, validando todas aquellas condiciones que debemos cumplir para este análisis, haciendo todos los cálculos, realizando las validaciones necesarias que puedan permitirnos avanzar con un resultado o con el resultado esperado. De igual manera, en esta parte vamos a definir a través de este proceso de código y automatización una exportación de información. En este exporte vamos a poder trabajar directamente o definir si son archivos los que queremos recibir o en el caso preciso y lo que se busca, el envío de la información a un módulo de resultados. Y una vez tenemos esta definición inicial de lo que sería un proyecto ya creado con su código de manera lógica, vamos a poder transformar esto en un estudio analítico. Más adelante veremos por qué debemos transformarlo en un estudio analítico. Para la etapa 2 lo que nos permite es observar la sección de robots. Los robots son la centralización de todos estos análisis de datos, de toda esta parte de auditoría analítica, que nos va a permitir ejecutar de manera automatizada y recibir los resultados para el grupo que corresponda o para todo el grupo, el análisis necesario a través de la definición de tareas programadas. Entonces, en la etapa 1 vimos que se genera un proyecto donde vamos a poder definir los comandos a ejecutar de manera lógica. Y acá
lo que hacemos es aprovechar esas órdenes que le damos al robot, por decirlo así, para que ejecute esos comandos de manera automática en los tiempos que nosotros definimos sean necesarios. Esos tiempos están vinculados obviamente a la criticidad de pronto del negocio, a la criticidad del proceso que estamos evaluando. Para la tercera etapa, lo que hacemos es recibir los resultados definidos en la primera prueba que han sido ejecutados en la segunda etapa, en la primera etapa que han sido ejecutados en la segunda etapa. En esta sección, lo que vamos a hacer es crear unos contenedores que van a recibir esa información resultante. A partir de allí, vamos a poder procesar esos registros, sea de manera manual o sea de manera automática, para poder definir cuál sería la continuidad de este flujo de información resultante. En el módulo de resultados podemos generar diferentes interpretaciones o visualizaciones. Cuando nos referimos a interpretaciones, es poder definir filtros o alguna configuración específica para la información de la manera en la que nosotros queremos ver estos datos y estos resultados. Y las visualizaciones van a estar vinculadas ya sea a las interpretaciones definidas o a la completitud de la data recibida para poder generar estos gráficos que nos generen impacto y que nos permitan entender de una manera mucho más sencilla qué está sucediendo en el proceso que estamos evaluando. En el módulo de resultados o en nuestra etapa 3 resultados, también tenemos los disparadores que están vinculados a todas aquellas condiciones de alerta que queremos generar a partir de unas condiciones definidas dentro del resultado obtenido. Que, por ejemplo, si queremos tener los resultados únicamente que superen un valor, que hayan sido ejecutados a partir de una fecha, o dependiendo de la complejidad que tengamos, podemos avanzar hasta tener el manejo de medidas o indicadores con los disparadores, donde trabajamos con medidas o indicadores propias del proceso, o también trabajamos con medidas o indicadores de la gestión que se esté realizando desde auditoría para este proceso. También podemos encontrar en el módulo de resultados la manera de implementar el uso de cuestionarios que van a estar vinculados a los resultados obtenidos desde la ejecución del análisis, desde la prueba de auditoría analítica, desde la prueba de auditoría continua, que nos van a permitir hacer esa recolección de información, esa recolección de evidencia, a partir de un envío de esta respuesta al responsable del proceso, por decirlo así en un caso. También vamos a poder enviar cuestionarios a la alta directiva para que nos entreguen sus comentarios frente a lo que se evidenció, para que de pronto ellos tengan, si tienen dudas sobre lo que se está presentando, puedan avanzar y mostrarnos cuáles son las inquietudes que se presentan por lo que se está presentando, por lo que se detectó dentro de la automatización. Una vez surtimos la etapa 3, nos dirigimos a la etapa 4. La etapa 4 nos va a permitir centralizar las visualizaciones que definimos en resultados. Nos va a permitir hacer un monitoreo de estos resultados y nos va a permitir algo muy importante, que es la interacción y participación entre los stakeholders e interesados con el proceso que se está evaluando y el área que lo está ejecutando. De esta manera vamos a poder compartir información con ellos. Ellos van a poder visualizar el comportamiento de los reportes, el comportamiento de los resultados del proceso y tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos en el proceso. Como algo adicional, en el flujo de automatización y en la etapa 4 de los storyboards, vamos a poder también observar algunas presentaciones visuales adicionales como para poder hacer presentaciones específicas el día que se presenten los resultados. Teniendo en cuenta estas 4 etapas, vamos a poder identificar cómo están correlacionadas cada una de ellas. Nuestra primera etapa, como ya lo hemos visto, es la etapa de Analytics, donde creamos un script que se va a conectar a los diferentes orígenes de datos.
Cuando hacemos esto, debemos transformar el script en un estudio analítico. Es un paso muy sencillo, simplemente son 2 o 3 líneas de código y este se va a importar desde la etapa 2, que sería nuestro módulo de robots. Para que sea legible en nuestro módulo de robots, ese código que trabajamos en Analytics se va a importar en robots y allí vamos a poder programar las tareas que van a ejecutar ese análisis de datos, entregando los resultados a la etapa 3. Esos resultados van a estar vinculados a unos contenedores que son las tablas, los cuales van a recibir esos registros de manera automática para que se haga un procesamiento de los registros. Este procesamiento de los registros se puede hacer de manera manual o se puede automatizar dependiendo de las condiciones que estén específicamente vinculadas al modelo de auditoría que estemos ejecutando o a la prueba que ya estemos implementando. Y parte de estos resultados es la generación de gráficos que van a ser entregados a la etapa 4 para poder centralizar esta información y puedan ustedes observarlo, se pueda observar a través de guiones gráficos que van a permitir de manera mucho más llamativa, mucho más sencilla, el comportamiento de la automatización ejecutada y sobre el proceso que se ha venido evaluando. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de comentar, teniendo en cuenta de pronto el seguimiento o el flujo de estas 4 etapas, principalmente en Robotics Enterprise, vamos a conocer un ejemplo de una prueba implementada, una prueba pequeña que se ejecutó para la demostración el día de hoy de auditoría continua. Para este caso, vamos a centrarnos en un escenario de ejemplo, un escenario hipotético. Nos dice este escenario: en la organización XYZ, empresa comercializadora con sede en Colombia, se planea revisar el ciclo de transacciones de compras de productos para asegurar que cumplen con las políticas, normas y los procedimientos corporativos establecidos. El objetivo es identificar a través de pruebas analíticas las excepciones que incumplan con los controles definidos, así como anomalías que se están presentando en el periodo 2020. Antes de iniciar con nuestra implementación de una prueba, siempre debemos tener en cuenta que hay unas etapas previas que hacen parte de pronto de la misma auditoría o de la planeación de la auditoría. Dentro de estas etapas está el conocimiento o contextualización sobre el proceso, un entendimiento de cómo funciona, qué actividades tiene vinculadas, qué riesgos están vinculados a este proceso o qué controles están trabajando sobre este proceso. Una vez identificamos esto, vamos a poder obtener un listado de pruebas que podemos ejecutar. En este caso, sería un listado de pruebas, de posibles pruebas, de pruebas tentativas que podrían implementarse para hacer un monitoreo de lo que se está ejecutando o lo que se está obteniendo directamente en el proceso. Pero para ello, para poder identificar una prueba, si corresponde o no, si nos va a dar un valor agregado o no, si va a obtener o si nos va a entregar los resultados que estamos esperando, también podemos implementar o debemos implementar más bien un análisis de factibilidad. Este análisis de factibilidad va a estar vinculado para poder entender cuáles pruebas son totalmente automatizables y cuáles van a tener de pronto un trabajo intermedio, lo que no deja de ser automatizable, sino que cumpliría una condición adicional de trabajo que nos va a permitir avanzar con el proceso. Este análisis de factibilidad es un estudio previo a la identificación, al diseño conceptual y diseño técnico para cada una de las pruebas, donde vamos a entender qué tan compleja es esta prueba. Nos va a permitir entender cuáles son los escenarios donde la debemos trabajar, cuáles son los orígenes de información, qué tan accesibles son estos orígenes de datos. Nos va a permitir definir los tiempos que podríamos gastar
en la ejecución inicial de esta prueba, porque como ustedes saben, la primera vez que se ejecuta, la primera vez que se implementa esta prueba, va a llevar unos tiempos, va a permitir que los usuarios gasten unos tiempos de sus actividades, pero que posteriormente van a poder ver, digamos, con ese retorno, digamos, por decirlo así, donde vamos a tener una prueba ejecutándose y nos va a reducir los tiempos que necesitamos. Entonces, para este caso, se hace un análisis de factibilidad para entender todo esto a partir de lo que el mismo proceso, a partir de lo que el mismo conocimiento nos permita llevar del proceso y de las actividades que están vinculadas a este proceso. Una vez tenemos ese análisis de factibilidad definido y hemos identificado qué pruebas podrían ser automatizables y cuáles no, la idea es levantar una documentación que nos permita entender tanto conceptual como técnicamente qué debemos hacer para poder implementar esta prueba. Para este caso, en un diseño conceptual vamos a obtener información como cuáles son los objetivos de la prueba, cuál es el riesgo vinculado, una descripción de los sistemas de información que van a estar participando en la prueba, quiénes van a estar participando directamente como los stakeholders o los interesados en el procesamiento de la prueba, quiénes van a ser los responsables, cuánto tiempo podríamos estar gastando al ejecutar estas pruebas. Esto está vinculado a un diseño conceptual, un entendimiento conceptual de lo que es el proceso en sí. Si pasamos al diseño técnico, el diseño técnico ahonda un poco más en la parte técnica, valga la redundancia, por eso mismo lo dice. Vamos a entender dónde están ubicados estos orígenes de datos para el análisis, cómo podemos acceder a ellos, quién está administrando esta información, quién la recibe, quién la entrega, cómo es tratada esta información. Características técnicas como de pronto las tablas que necesitamos específicamente, los campos que se necesitan, porque no es necesario tener una tabla de información y extraer todos los campos de la tabla que podrían realmente generar ruido dentro del análisis, sino definir los campos que realmente vamos a aprovechar para el uso y para la automatización que se está implementando. Ya con esta información vamos a poder definir un diseño técnico que se utilizará como insumo para un desarrollo de una prueba o una automatización que esté vinculada. Para el caso de ejemplo, y surtiendo de pronto estas etapas previas antes de la implementación, podemos conocer en el ejemplo que tenemos en pantalla una política de autorizaciones de compras, que es lo que queremos mostrar en la evaluación del día de hoy. Para este caso, tenemos una política que nos dice que las compras solo pueden ser realizadas por el personal designado en proceso de compras. Toda compra que supere los $1,250 debe ser aprobada por el jefe de compras antes de hacer el pedido. Y los jefes de compras no tienen ningún límite de autorización. Esto es una política un poco descriptiva y resumida. Y como ustedes pueden ver en la parte inferior, tenemos de pronto esos niveles de autorización, la designación del cargo para cada uno de estos niveles y los límites de compra que se van a revisar. Para este caso, entonces, esta sería la política de autorizaciones, la cual nos va a permitir implementar una prueba y definir unos pasos que vamos a poder llevar a lo que sería la auditoría continua y a la automatización a implementar. Entonces, lo que vemos en pantalla es que la prueba 1 es compras no autorizadas. Le damos este nombre, identificando que son aquellas compras que han presentado algunas anomalías y que no están cumpliendo con las políticas que se definieron en la organización. ¿Cuál es el riesgo que tenemos vinculado? Tenemos fallas del control de autorizaciones de órdenes de compra.
realmente cuál es nuestro objetivo. Vamos a identificar órdenes de compra que no se aprobaron de acuerdo con la política. ¿Y cuáles serían los pasos generales para poder proceder con este proceso? Sería, primero, vamos a identificar las compras realizadas por personal no designado y sin autorización, o sea, el personal que está en un nivel 1. Vamos a identificar los empleados designados de nivel 2 que hicieron compras mayores a $1,250 sin autorización. Sería enfocado a los usuarios o a los colaboradores de nivel 2. Y vamos a identificar si todos los aprobadores de nivel 3 son realmente jefes. O sea, que las compras que se hicieron, las compras realizadas, fueron aprobadas realmente por un usuario, por un colaborador que corresponde o que pertenece al nivel 3 o que es un jefe de compras, que no se hayan identificado de pronto compras que se han autorizado por personales de los otros dos niveles. Para este caso, entonces pasamos directamente a lo que es la implementación de las 4 etapas, iniciando en lo que ustedes pueden ver pantalla como la definición de un proyecto en Analytics. Como parte de la primera etapa, lo que vamos a poder observar es una solución que nos va a permitir definir todos estos segmentos de automatización, que nos va a permitir hacer todas las revisiones que necesitemos y que nos va a permitir avanzar con este flujo enfocándolo a la auditoría continua. Como ustedes pueden ver, ya tenemos implementado un proceso en el cual recibimos unos orígenes de datos o unos orígenes de información vinculados directamente a lo que es el proceso. Tenemos una lista de empleados como parte del ejemplo y tenemos unas órdenes de compra. Lo que queremos revisar inicialmente es que estas órdenes de compra, que es un detallado de órdenes de compra, al vincularlo o relacionarlo a la lista de empleados, nos permite identificar que no se está incumpliendo con las políticas de compras que están definidas en la organización. Para esto, se van a ejecutar algunos comandos. Para esto se va a trabajar con la información y se van a calcular o hacer validaciones adicionales que nos lleven o que nos permitan obtener esos resultados iniciales que van a ser después centralizados. Una vez ejecutamos este proceso, una vez avanzamos con el desarrollo o la implementación de este proyecto, podemos identificar que tenemos un código que se va a ejecutar de manera lógica y secuencial, cumpliendo con las características que nosotros definimos como parte de la evaluación. Inicialmente podemos hacer una importación. Podríamos trabajar sobre una preparación de los datos para identificar que los datos nos van a permitir obtener los resultados que esperamos, porque ustedes saben que los resultados son tan buenos, tanto como la información lo sea. También podemos definir las relaciones entre las dos tablas que tenemos o los dos orígenes que tenemos como parte de la evaluación. Y a partir de esos resultados y esta relación que tenemos, obtener reportes que nos muestren que se está incumpliendo con esta parte del cumplimiento de las políticas. Como ustedes pueden ver de pronto en pantalla, no quiero ahondar mucho en el código, sino en pantalla, vamos a ver que sí tenemos registros vinculados al incumplimiento de las políticas. Para este caso, de manera específica, tenemos de pronto un agente de compras con un código identificador que está incumpliendo con la política porque él tiene un nivel de autorización 1. Este sería nuestro primer análisis. Aquellas compras realizadas que fueron hechas por un nivel 1 de autorización, sabiendo que en su designación él no podría realizar las compras. Podemos obtener también
los resultados para la prueba de nivel 2. Esta prueba está vinculada a que se hicieron compras por más de $1,250 sin ningún tipo de autorización. ¿Cómo lo podríamos evidenciar? Es un agente de compras que realizó estas compras, pero no tiene vinculado ningún usuario autorizado de autorización. Y podríamos observar de manera específica que pues su nivel de autorización es 2. Entonces no tendría por qué tener permitido hacer estas compras que superan los $1,250 sin alguien que autorice estas compras. Y también podemos ver un resultado de los de nivel 3, donde una persona realizó unas compras y se entregó una autorización por parte de un usuario. Pero al validar la información de manera específica, podemos identificar que este usuario es un usuario aprobador de nivel 1. Se está incumpliendo totalmente la política en la que deben ser usuarios designados como jefes de compras y deben tener un nivel de autorización 3. Esto es parte de lo que funcionalmente podemos ver y entender y recibir de pronto de lo que es la generación de los proyectos y lo que es la implementación de esta parte del análisis de los datos a partir del uso o la generación de un proyecto o a partir del uso de la solución analítica. Para este caso, también lo que hicimos fue consolidar la información para que más adelante, cuando la podamos exportar, sea exportada con todos los resultados obtenidos y poderla gestionar o procesar directamente en nuestra tercera etapa. Una vez surtimos este proceso de automatización y surtimos este proceso de pronto de la definición de las validaciones o las condiciones a evaluar, podemos proseguir con nuestra etapa 2. Nuestra etapa 2 es la centralización de esa prueba automatizada en nuestro módulo de robots. El módulo de robots lo que nos va a permitir es crear un contenedor de estas automatizaciones y aprovechar el potencial del agente de robots para poder ejecutar las tareas de manera automática. Este potencial va a estar vinculado directamente al uso o a la implementación de esta solución dentro de un servidor. Como pueden ver en pantalla, ya tenemos un robot definido que está vinculado a las compras no autorizadas y está vinculado al proceso que acabamos de entregar o que acabamos de mostrar desde Analytics. Una vez ingresamos allí, tenemos dos opciones de trabajar. Tenemos una opción que es el entorno de producción, y este entorno de producción es cuando ya liberamos esta prueba, cuando ya la vamos a lanzar a una evaluación continua, a una auditoría continua, y ya nos está entregando los resultados que se esperan de la evaluación que se está haciendo el proceso. Pero también tenemos un entorno de desarrollo, el cual nos va a permitir hacer pruebas antes de lanzar esta automatización a nuestro entorno de producción. Acá podemos trabajar con la información, vamos a recibir los resultados esperados, vamos a hacer pruebas antes de lanzar este proceso a producción y vamos a poder tener adicionalmente un versionamiento de los códigos que estemos trabajando. Para este caso, podemos ir avanzando o cada vez que necesitemos hacer un ajuste a nuestros robots o a darle un mantenimiento de manera específica, podemos ir trabajando con un versionamiento de estos procesos que están automatizando. Los proyectos que se cargan acá, cada vez que se cargue un proyecto, va a ser una versión diferente. Para poder trabajar entonces con esta parte, vamos directamente a mostrar qué características tiene la creación de una tarea dentro de lo que es el proceso de automatización. Al crear una tarea, vamos a definir que lo que teníamos en la etapa 1 como parte del proyecto pueda ser ejecutado de manera automática por la plataforma, aprovechando el uso del agente de robots o, bueno, la centralización del motor analítico en un servidor.
La plataforma va a enviar estos comandos de manera secuencial al robot. El robot va a ejecutar estos procesos con la información que se le entregue e inmediatamente nos va a devolver unos resultados dependiendo de cómo nosotros lo hayamos definido. La creación de la tarea es una actividad muy sencilla que nos va a permitir inicialmente poner un nombre a esta tarea, activar cuáles ejecuciones queremos implementar en este robot y definir una periodicidad para la ejecución del mismo. En este caso, podemos hacerlo una vez, cada hora, diariamente, semanalmente o mensualmente, dependiendo de la periodicidad que nosotros hayamos definido en un diseño conceptual y diseño técnico para ejecutarlo, o dependiendo de pronto de lo crítico que sea la evaluación dentro del mismo proceso. Si lo necesitamos diario, podemos programarlo para un diario, o si es un proceso en el que esperamos un cierre definitivo de pronto de cada mes, podemos hacerlo mensualmente. De igual manera, también vamos a poder definir cuáles serían las horas de inicio, por lo que se recomienda generalmente que cuando se haga esta programación de la hora de inicio sea en horas donde de pronto no estemos en horario laboral, porque esto nos permitiría tener un resultado mucho más oportuno. Si estamos trabajando de pronto con 100 millones de registros, no queremos de pronto que se sature la red para los otros usuarios. Entonces aquí podemos aprovechar que la ejecución se haga en horarios donde no va a afectar el trabajo o digamos la labor diaria de cada colaborador. De igual manera, también podemos definir desde qué día queremos que se inicie su ejecución. Una vez definimos estas fechas, puede ser el último día, puede ser el primer día, puede ser desde un martes 6 de septiembre, como tenemos en pantalla, vamos a poder definir que esta periodicidad es la que va a cumplir nuestro robot para ejecutar todo el código que definimos en la etapa 1. Pero también nos va a permitir entregar notificaciones a los usuarios colaboradores internos en el área cuando este proceso va a fallar, cuando este proceso falla. Puede ser que hubo una caída del servidor, origen de los datos, un mantenimiento que estuvo programado y justamente coincidió con nuestra evaluación. Puede ser que hubo una caída de internet. Cuando este proceso falla, inmediatamente podemos definir a quién vamos a entregarle esa notificación. Y para este caso, ya tendríamos entonces la programación de una tarea que se va a ejecutar acorde a la periodicidad que definimos y va a entregar respuestas o notificaciones de fallo a quien corresponda cuando no se cumpla. Esto es principalmente lo que es la parte de centralización de estas ejecuciones de tareas para lo que es el robot. Pero como les comenté anteriormente, desde la etapa 1 nosotros definimos cuáles serían los contenedores de esos resultados. Estos resultados van a ser entregados, si lo vamos a trabajar en un esquema de auditoría continua totalmente automatizado, se van a vincular directamente al módulo de resultados que tenemos también como parte de la solución Enterprise. Para este caso, en el módulo de resultados vamos a poder definir contenedores que van a recibir esta información de manera específica, acorde a los tiempos que nosotros definimos y de la manera en que nosotros lo planteamos. Para el caso del ejemplo, pues tenemos un contenedor que definimos dentro de un proceso de evaluación de autorizaciones de compras y este nos trae como resultante el consolidado de órdenes de compras no autorizadas. Cuando recibimos esta información, inmediatamente vamos a poder observar en esta sección quién hizo la ejecución,
quien está de pronto como responsable del proceso de la automatización, y vamos a poder recibir los resultados que se obtuvo a través de la automatización en una tabla sobre la cual vamos a poder trabajar, y la tabla que nos va a permitir hacer este procesamiento de registros. Estos registros, en este caso nos va a mencionar que son 87 registros, como lo vemos en pantalla, van a poder ser procesados de manera individual o de manera consolidada a través de un panel que nos permite, que nos muestra directamente la solución para este procesamiento de registros. Para el caso específico, como por ejemplo en este primer registro, inmediatamente la solución nos entrega un panel para procesar estos registros, nos va a mostrar su información de manera descriptiva y vamos a poder avanzar con este procesamiento. Si lo hacemos de manera manual, vamos a poder ajustar nuestro estado para definir si ese registro cumple o no con las características para hacer una evaluación o avanzar de pronto en su evaluación. Nos va a permitir definir si lo podemos cerrar porque ya tenemos una documentación que nos permite identificar que ese registro posiblemente era un falso positivo, o si simplemente lo vamos a cerrar porque ya con el resultante de la evaluación y la recolección de evidencia identificamos que se corrigió. También nos va a permitir definir una prioridad para cada uno de los registros, esto vinculado a algunas condiciones. Por ejemplo, si en el análisis yo veo que es algo que se está ejecutando y el valor es muy alto, pues simplemente lo que hago es darle una prioridad alta para poder trabajar sobre él inmediatamente. Pero cuando definimos esta prioridad, inmediatamente podemos reasignar la revisión que se está haciendo. En este caso, podemos hacerlo a través de un grupo de flujo de auditoría o asignarlo directamente a un usuario que nos esté colaborando. Ahora, lo que vamos a hacer es, en este caso, conocer que cuando tenemos un grupo de trabajo de auditoría o de flujo de auditoría, podemos también ver que podemos automatizar este procesamiento. Permítanme un segundo, que creo que tengo problemas de conectividad. Listo. Una vez hacemos este procesamiento de los registros, vamos a poder trabajar con la información y podemos programarlo de manera automática. ¿Cómo lo podemos hacer? En nuestro contenedor definido en el módulo de resultados, vamos a tener la opción de crear disparadores que nos van a generar alertas o nos van a entregar notificaciones dependiendo de las condiciones que estén inmersas en lo que queremos evaluar. Cuando creamos estos disparadores, nos van a permitir, a través del cumplimiento de unas condiciones, tomar unas acciones y va a ser ejecutado este disparador a partir de una frecuencia que definimos. Para este caso, podemos tener unas condiciones vinculadas a los registros de la información o a medidas o indicadores que hayamos definido. Vamos a poder asignar a un usuario, notificar a un usuario, entregar cuestionarios a un usuario, cambiar su estado o definir su prioridad. Puede ser totalmente automatizado. Y vamos a poder definir la frecuencia con la que se va a trabajar. Si lo queremos en tiempo real, lo vamos a poder hacer cada vez que la prueba se ejecute y nos entregue resultados. Inmediatamente la notificación del disparador va a ser enviada, va a ser activada y va a enviar la información que necesite el usuario. Pero también podemos hacerlo de manera programada. Por ejemplo,
Si tenemos una evaluación que se está haciendo, una revisión que se está haciendo diaria, lo que vamos a hacer es programar para que cada fin de semana se le entregue esos resultados a las personas responsables del proceso, al colaborador del área, para no saturar de pronto los correos de manera diaria con esta información, sino que consolide esta información y al final de la semana me la puede entregar, o consolide esta información y al final de la mes podría ser enviada. De esta manera, el procesamiento de los registros es automatizable a través de los disparadores. Pero ¿qué podemos también ver? Podemos ver que en el módulo de resultados y en los contenedores que tenemos la información, vamos a poder implementar cuestionarios para recolectar esa información. Estos cuestionarios nos van a permitir, en el caso necesario, recolectar información adicional. Para el caso en el ejemplo, ya tenemos una respuesta donde hemos evidenciado que se están presentando anomalías en el incumplimiento de las políticas del proceso. Y a partir de un cuestionario que es configurable con muchos tipos de preguntas, vamos a poder recolectar más información o vamos a poder recibir una respuesta con evidencia directamente desde el responsable o desde el auditor encargado. Para este caso, un ejemplo pequeño, tenemos el nombre del responsable del proceso, el cargo del responsable, la descripción en este caso serían recibir respuestas frente a lo que se identificó como resultante de la prueba analítica. Y podemos recibir documentación que se puede anexar inmediatamente para la respuesta a esos registros. De igual manera, podemos también tener un cuadro de firma, donde pues la persona que entrega esas respuestas va a poder certificar que hizo la evaluación, va a poder certificar que hizo el análisis correspondiente a lo que se recibe como parte de la prueba y nos va a entregar directamente una firma como parte más bien es parte del proceso. No es obligatorio, no es que la firma nos vaya de pronto a nosotros a vincular algo más, sino simplemente es una firma de que está de acuerdo con lo que se evaluó. Cuando hacemos esta recolección de información, inmediatamente la tabla nos va a permitir vincular esas respuestas a los resultados que se obtuvo. Como ustedes pueden ver, los últimos campos que se crearon dentro de esta tabla están vinculados a la información que se recolectó. El nombre del responsable, el cargo del responsable, la respuesta, los adjuntos y la firma. Allí vamos a poder recolectar más información que nos va a permitir hacer el análisis o completar esta etapa del análisis. Pero una vez tenemos la información ya consolidada, procedemos a trabajar con nuestras interpretaciones y visualizaciones. Nuestras interpretaciones y visualizaciones nos van a permitir que de manera gráfica entendamos más cómo está o cuál es el comportamiento del proceso. Para este caso, la solución nos va a entregar estos 18 tipos de gráficos que cumplen con características generales para la entrega de estas visualizaciones. En algunos casos, hay gráficos que antes de generar de pronto la visualización, necesiten una preparación de la información para que sea un poco más clara desde la parte analítica y acá podamos replicar lo que esperamos en los gráficos. Pero estos gráficos que tenemos en pantalla cumplen con la mayoría o en general con las expectativas que se plantean. Para este caso, como ustedes pueden ver, tenemos unas gráficas en la pantalla donde vamos a poder observar el comportamiento de las órdenes no autorizadas por política o por incumplimiento de cada política, como parte del resultado que se obtuvo en la centralización de la prueba analítica. Este es un gráfico de líneas que nos va a mostrar un comportamiento a través de lo que se identificó para el año 2020.
También vamos a poder de pronto ver gráficos de barras, donde vamos a poder ver de pronto los valores totales de las autorizaciones por política en su incumplimiento. O sea, cuánto suma la cantidad, cuánto suma el valor de las autorizaciones que fueron aprobadas en el incumplimiento de cada uno de los niveles. Podemos ver un comportamiento en modo burbuja que trabaja con 4 dimensiones. Espera un segundo que este no me quiere. Un comportamiento de burbuja que nos va a permitir identificar por cada uno de los meses cuáles fueron las transacciones que se aprobaron sin autorización. Como ustedes pueden observar, cada mes está vinculado a un color, tenemos un comportamiento de fechas y vamos a poder agrupar esta información de esta manera. Y podemos ver un comportamiento a través de una matriz para identificar cuáles fueron de pronto las transacciones más bajas, en qué mes se ejecutaron, cuál fue el valor para cada una, pero cuáles fueron las más altas, donde podríamos atacar inicialmente la parte que tenemos en color rojo. Esto es parte de la generación de las visualizaciones vinculadas al análisis de datos. Acá surtiríamos nuestra etapa 3 de la automatización, pero para llegar a la etapa 4 vamos a utilizar estas visualizaciones para centralizarlas y crear un storyboard. Para nuestro storyboard vamos a ingresar a nuestro módulo de storyboards y en esta sección creamos un contenedor de estas visualizaciones que nos va a permitir centralizar todas estas visualizaciones y compartirlas para los stakeholders o interesados. Ya cuando centralizamos esta parte, lo que obtenemos es un monitoreo que está vinculado a la auditoría continua y a partir de acá poder compartir la información. ¿Cómo podemos compartirla? Podemos compartirla a través de unos enlaces de acceso. Para este caso lo voy a crear y lo voy a pegar en el chat para que ustedes todos puedan ver cómo se trabaja. Puedo exportarlo en un reporte de PDF. Permítanme un segundo que lo genere. Está centralizando todas las visualizaciones. Como ustedes observan en pantalla, ya tenemos un papel de trabajo que nos va a permitir entregar este reporte según corresponda. Y vamos a poder trabajar con él como visualizaciones en una presentación. Entonces, con esta implementación y surtiendo estas 4 etapas, vamos a poder tener lo que es la automatización, enfocándolo a la implementación de la auditoría continua. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a ti, Juan Alejandro.